nunca, doctor Diego. La patria ni se vende, ni se rinde. Adelante, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes son parte de esta importante emisora. Un saludo especial a su director y un agradecimiento por la oportunidad que nos brinda a este colectivo de carácter humanista para reflexionar sobre los problemas del Ecuador, para sugerir algunas soluciones a los problemas de nuestra patria y para además saludar, como todos los días domingos, a los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del Litoral y del Ecuador entero. Aparte de agradecer al señor director, saludamos a todos quienes forman parte de esta emisora, a los compañeros que contribuyen a la difusión del pensamiento del humanismo socialista, como el caso de Pepe, de Raúl, de Clever, de César, de Medardo, de todos los compañeros que hacen posible que las ideas circulen justamente como semillas en el caso de nuestro país en ese sector. Quisiéramos nosotros el día de hoy referirnos al anuncio de la transferencia de las empresas privadas por un monto de 20,000 millones de dólares que realiza el gobierno nacional a través del señor ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Finalmente destaparon el naipe. Ya mostraron las cartas que tienen y evidencian el itinerario que van a seguir. Vale la pena señalar que en Diario El Universo del día jueves 12 de julio del 2018, en la página quinta, en nota a 4 columnas, se recogen declaraciones del señor ministro Pablo Campana, quien informa que el gobierno de Lenín Moreno, óigame, entre comillas, estaría analizando concesionar a privados o titularizar, que significa vender, dar el título de dueño, algunos activos del Estado para cubrir el déficit fiscal, partiendo de la premisa que existen 400,000 millones en ese rubro. Continúa la información. La cifra de activos, explicó Campana, se conoció en el primer mes de la administración actual durante un gabinete en donde un experto económico que manejó las finanzas del país durante 6 años, de quien no reveló su nombre, aseguró que el país tenía esa cantidad de activos, o sea, 400,000 millones de dólares, así como 68,000 millones en pasivos, en deudas, obligaciones y preventas petroleras. El ministro analizó que en un año, con el 5% de los activos en concesión o titularización, transferencia con título de propiedad, es decir, unos 20,000 millones de dólares, sería suficiente para cubrir el déficit fiscal y equilibrar las finanzas públicas. Continúa la información. Estoy consciente que es una forma de equilibrar las finanzas públicas y evaluar qué activos pueden ser trasladados al sector privado por 20 o 25 años sin perder la propiedad del activo. Sostuvo Campana, quien nombró como ejemplo a las hidroeléctricas y carreteras construidas y por construir como parte de los activos que se podrían utilizar. Añadió que está en constante contacto sobre este tema con el presidente Lenín Moreno y con el ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez, y que la meta es entregar el país en 3 años con un déficit fiscal primario tabulado. Todos estamos conscientes de que esta es la salida económica para Ecuador en el corto y mediano plazo, aseguró Campana. Quisiéramos recordar algunos datos. Primero, la declaración la dio al Diario El Universo, que lo publicó el jueves 12 de julio del 2018 en la página quinta a 4 columnas. En segundo lugar, señala que desde el inicio del gobierno sabían que tienen 400,000 millones de dólares
en reservas, es decir, en lo que todavía no se ha consumido y no han entregado de petróleo, quizás de minas, todo lo que se ha hecho en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, en carreteras, en obras durante todos los últimos años y generaciones. Dice que hay 400,000 millones, que de esos 400,000 millones hay 68,000 millones en pasivos o deudas, lo que significa que las deudas del país, en realidad el dato no es el que daba el ministro de la Torre, que decía que son 28,000 millones, no, la cifra es mucho más cercana y se ajusta a lo que decía el señor, recordemos, el señor Contralor y los miembros de la veeduría de la Contraloría General puestos para analizar la deuda. Allí se estableció que eran alrededor de 65,000 millones el monto de la deuda. Pero yo creo que incluso allí hace falta establecer la deuda verdadera que han tomado y el dinero que se han cogido del IES durante los últimos 11 o 12 años. Pero sigamos, hay otro dato muy importante. El señor ministro dice lo que hay que hacer es entregar el 5% de todos los activos, es decir, hay que dar 20,000 millones para que vaya al sector privado. Eso dice el señor ministro. Es decir, se puede dar en concesión o se puede titularizar. La titularización, que es un nombre rebuscado para tapar lo que es una transferencia con título de propiedad. Le dan la titularidad de la propiedad. Por 20,000 millones, el señor ministro dice que no se puede a lo mejor perder la propiedad del activo. Quiero aquí recordar algo. La telefonía celular se entregó en concesión por 15 años, del 2008 al 2023. El Ecuador deja de recibir, pierde, deja ese dinero en manos del señor Carlos Slim Elou, dueño de la empresa América Móvil de México y de los accionistas españoles de Movistar. 3,000 millones al año por 15 años, del 2008 al 2023, significa que se llevan estos caballeros 45,000 millones de dólares. 45,000 millones de dólares. 5.57 veces el monto total del atraco bancario del año 1998 y 1999, que llegó a 8,072 millones de dólares por parte de una comisión de alto nivel que la nombró el propio presidente Rafael Correa y que estaba constituido por el señor economista Eduardo Valencia Vázquez, que era el presidente de la Corporación Financiera Nacional, el señor doctor Ramiro Larrea Santos, un distinguido catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y que fue presidente de la Comisión Nacional Cívica Anticorrupción, y también por el señor obispo de Riobamba, justamente el señor obispo Mantilla. Quisiéramos, por lo tanto, recordar que la propuesta que está haciendo el gobierno es: vamos a entregar 20,000 millones en bienes públicos, en vez de que, claro, lo que deberían hacer es recuperar la plata que se han robado, pues. Si se ha establecido de lo que han detectado, porque hay cosas que no se han detectado. El robo significa hasta el momento, hasta el día 13 de diciembre del 2017, había calculado la Comisión Nacional Anticorrupción que el monto que se habían llevado, el monto que se habían robado, atracado o evaporado, llegaba a 35,695 millones de dólares. Quien dude puede mirar el análisis completo, por ejemplo, de cómo esto está publicado en el diario El Universo del día jueves 14 de diciembre del 2017 en la página 4. Allí se establece, por ejemplo, que mientras algunas edificaciones del Ecuador se habían hecho a 700, a 1,100 dólares el metro, en el caso, por ejemplo, de la seguridad social, llegaba el valor del metro de construcción fácilmente a 2,600 dólares por metro.
1.700 o de $1,000 el metro, había subido a $2,600 el metro. Vale la pena puntualizar para que no existan, erróneas deducciones. Quisiéramos, por lo tanto, señalar esto en primer lugar. Van a entregar 20,000 millones en concesión o titularización. Pero además, el señor ministro de Hidrocarburos y ahora encargado de Electricidad y Energía Renovable, Carlos Pérez García, en Radio Democracia de Quito, el 4 de julio del 2018, declaró que consideraban en el gobierno transferir las hidroeléctricas como una forma de enfrentar la crisis económica del país, y sus declaraciones además resultan pues muy concordantes con lo que dice el señor ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Un aspecto a destacar es que si el déficit es según el señor ministro de Comercio Exterior, de 68,000 millones de dólares, eso significa que esta es la cantidad de la deuda pública. Monto que evidentemente no coincide con lo que dicen los señores, las autoridades del sector económico. Pero además una cosa, esta deuda es al mes de junio del 2017, lo que significa que tranquilamente esa deuda hoy debe estar entre 85 a 90 mil millones de dólares. Esto en base a los datos del propio gobierno y sobre todo del señor ministro Pablo Campana. Óigame, compatriotas, ¿por qué quieren vender? ¿Por qué quieren transferir? ¿Por qué quieren seguir con las políticas del economista Rafael Correa? Por eso, cuando la gente del pueblo advierte y dice, hemos pasado del correísmo con Correa al correísmo sin Correa. Lo único que no está es Correa, pero siguen sus mismas políticas, sus mismas leyes, sus mismos asesores, sus mismos funcionarios, sus mismas actividades. Compatriotas, la Comisión Nacional Anticorrupción, y solo de lo detectado hasta el 13 de diciembre del 2017, calculó en forma sustentada, según lo informó su coordinador, el economista Jorge Rodríguez Torres, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Economistas, que el dinero robado o evaporado había llegado a los 35,695 millones de dólares. Hizo una exhaustiva exposición en Guayaquil ese día, el día 13 de diciembre del 2017. Un resumen ordenado lo publicó Diario El Universo del jueves 14 de diciembre del 2017 en la página 4. Estamos hablando, compatriotas, de un monto que supera en 15,695 millones de dólares, en forma adicional a lo que piensan transferir a la empresa privada, según la revelación del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. En vez de dar el 5%, 20,000 millones de bienes públicos a empresas privadas, ¿por qué no recuperan el dinero robado, señores? El dinero robado, lo que está detectado, llega a los 35,695 millones de dólares, por favor. Estamos hablando de 15,695 millones más que los 20,000 millones que habla el ministro Pablo Campana. El cálculo inicial, recordemos, del presupuesto general del Estado para el año 2018 se estimó en 34,300 millones de dólares. Esto es 1,395 millones de dólares menos de lo que se había detectado en la sustracción según el cálculo objetivo de la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero debemos reparar que existen personas que calculan con sustento y con razones que el robo superaría fácilmente los 48,000 o 50,000 millones de dólares. El dinero que el país necesita deben recuperar de los montos
robados. Están protegiendo a los que se robaron la plata, a los que se sustrajeron 35.695 millones de lo detectado hasta el momento. Preguntamos, ¿no es una salida justa el transferir digamos, cómo puede entenderse que alguien crea que es justo el hecho de entregar, el de transferir el patrimonio social y nacional, para además sustituir el dinero robado? Pues, ¿es esto justo? No, no es justo entregar los bienes públicos para sustituir la plata que se robaron y que no quieren recuperar. No quieren recuperar. No nos vengan con el cuento de que vamos a recuperar. ¿Qué han hecho, señores, en mucho más tiempo del tercio de la gestión presidencial? Pues perdónenme. Van a pasar a la historia como los más grandes encubridores si ustedes no recuperan la plata. Si le dieran el 10% a la gente que ayude a ubicar, a detectar y a recuperar la plata, el país tendría cuando menos 32,000 millones de dólares. Pero no quieren hacer nada de esto. No están en ese empeño. Yo quiero además recordar algo, compatriotas. La propuesta del gobierno de los 20,000 millones de dólares en transferencia es una propuesta idéntica a la que el economista Rafael Correa la expuso antes de dejar la presidencia. Demostrémoslo. Miren ustedes. El régimen del correísmo o fascismo del siglo XXI organizó el despojo sistemático del país a todo nivel. Fue encaramado en el poder y sostenido allí con procesos electorales fraudulentos, con padrones electorales inflados con más de 1 millón de votantes fantasmas por vez, disponiendo de copia de todas las firmas escaneadas o computarizadas de todos quienes se registraron en el registro civil desde el inicio del siglo XX. Fue el caballo de Troya, el gobierno de Correa, para favorecer a las transnacionales propiedad de grupos financieros de los más poderosos del planeta. Para ello contó con un Consejo Nacional Electoral 100% de Alianza País. Ese mismo método electoralmente turbio empleó para la elección de mayorías legislativas antinacionales y vendepatria que le aprueben leyes para el saqueo nacional, como ha sucedido. Recordemos que luego de destruir en forma planificada la economía nacional y multiplicar la deuda pública en más del 600%, al pasar, recordemos, de 10.235 millones a 65,000 millones de dólares, como parte de una política globalizadora, para hipotecar al país y tenerle al pueblo como tributario esclavizado, lleno de impuestos por décadas para cubrir las obligaciones ante los acreedores. Una forma de colonizar el país a favor de las grandes corporaciones extranjeras y del capital corporativo mundial al que se debía Correa, al que se debe Correa y cuyo instrumento político ha sido Alianza País. Correa entregó a las multinacionales, no lo olvidemos, el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, la telefonía celular, los puertos, las fábricas de cemento, las bombas de gasolina y muchos otros bienes públicos. No contento con ello, hizo un listado complementario para transferir más empresas públicas, un banco estatal, centrales hidroeléctricas y otros bienes, con la finalidad de obtener un fondo adicional de 8.215 millones de dólares, el mismo que lo advirtió el propio economista Rafael Correa en la prensa del país el martes 28 de marzo del 2017. Diario El Comercio, en la página quinta del referido día 28 de marzo del 2017, comunicó el listado oficial de dichas transferencias previstas, ya aprobadas y listas para ejecutarse. ¿Qué es lo que planteaba Correa que había que vender? En la misma línea de lo que está anunciando que va a ser el señor
el economista, entiendo, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior de este gobierno y yerno de la señora Isabel Noboa Pontón, quien es, recordemos, la propietaria o la que representa al Grupo Novis, que tiene el 22% del puerto de Pozorja, que están, dicen, en vías de construcción en Guayaquil, cerca de Guayaquil. ¿Qué planteaba Rafael Correa que hay que vender? Lo siguiente. Primero, la venta del Banco del Pacífico, que es una entidad de servicios financieros. Estimaban que los activos de este Banco del Pacífico llegaba a 4.294 millones de dólares. Para la venta de esta entidad, según Soledad Barrera, presidenta de la Corporación Financiera Nacional, se contrató a la multinacional MBA Lazard, según anunció en junio del 2016, y lo recoge Diario El Comercio del día martes 28 de marzo del 2017 en la página 5. No solo eso, dijo que había que vender la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la CNT, con sus servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV satelital, que le calculaba valía 1.974 millones de dólares. Para transferir las telecomunicaciones, los asambleístas Vendepatria de Alianza País, para darle gusto a Correa, el alfil de la globalización, en forma sumisa, aprobaron la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la misma que está publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 439 del 18 de febrero del 2015, y que en su artículo 15, literal B, permite que las empresas públicas estatales de cualquier parte del mundo puedan recibir por delegación, sinónimo de venta, según el artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, dichas empresas públicas del Ecuador, todavía del Ecuador, porque quieren transferir todo. El artículo 15, en el literal C de esta misma Ley Orgánica de Telecomunicaciones, permite en cambio que esa delegación o venta pueda realizarse a empresas privadas que pueden ser a lo mejor formadas con la plata que se llevaron del propio país y se quedan con el sector eléctrico y se quedan con las telecomunicaciones en base a la plata del propio pueblo ecuatoriano. Todo eso puede pasar. ¿Qué más propuso Rafael Correa? La venta de las 3 centrales hidroeléctricas para empezar. Sopladora con 487 megavatios y 755 millones de dólares. Mandariaco con 65 megavatios y 183 millones de dólares de valor. La presa, la hidroeléctrica Ocaña, de 26 megavatios y por 65 millones de dólares. La transferencia de todas las centrales hidroeléctricas del Ecuador, no solamente las 3 aludidas, está autorizada de manera expresa en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la que está publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 418 del 16 de enero del 2015, que en su artículo 24, tercer inciso, permite en forma expresa la entrega o autoriza que las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general puedan ser asumidas por empresas estatales de los estados de la comunidad internacional. El artículo 25 de esta misma ley permite delegar o vender estos mismos bienes públicos a empresas de capital privado. Recordemos que según el artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, publicada en el Registro Oficial 349 del viernes 31 de diciembre de 1993, delegar es sinónimo de vender. Allí está el meollo jurídico de estas conductas vendepatrias y antinacionales. Para no utilizar el verbo vender, ponen el verbo delegar, pero creen que todos los ecuatorianos somos tan ignorantes y que no sabemos que delegar tiene varias modalidades de acuerdo al derecho positivo ecuatoriano,
Y el artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado dice que una forma de delegar, literal, es vender el bien. Por lo tanto, cuando hablan de delegar todo lo que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con sus servicios de telefonía fija, móvil, internet, TV satelital, sí, están diciendo vender. Y cuando dicen que van a concesionar y van a delegar las centrales hidroeléctricas Sopladora, Mandariaco y Ocaña, están diciendo la posibilidad de vender. No se den la vuelta. No nos crean tan ingenuos. No nos crean que todos somos tan ignorantes que no les caemos en cuenta lo que hicieron todo este conjunto o esta manada antinacional de asambleístas vendepatrias que llegaron a la asamblea con procesos electorales fraudulentos, con padrones electorales inflados en más de 1.200.000 votantes fantasmas en el año 2013 o con más de 1.617.000 votantes fantasmas en la elección de febrero del año 2017. Pero además, recordemos que el Registro Civil y el Consejo Nacional Electoral disponen de las copias de todas las firmas de todos los ecuatorianos desde 1901 y pueden hoy noche llenar con todas las firmas de todos los ecuatorianos que quieran el número de acuerdo al INEC o mucho más, tranquilamente con cualquier color de tinta porque tienen las copias de todas las firmas y de todas las huellas dactilares de todos los ecuatorianos desde inicios del siglo XX. Pero no dijeron que van a vender solamente el Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, las centrales hidroeléctricas. No, también ofrecieron en venta la flota petrolera ecuatoriana. Esta empresa de transporte de hidrocarburos con buques transoceánicos para darse una vuelta por cualquier lado del planeta. Le calcularon que vale 350 millones de dólares. El mismo régimen del fascismo del siglo XXI autorizó la venta de la flota petrolera ecuatoriana Flopec, mediante el decreto ejecutivo 1312, suscrito con puño y letra por Rafael Correa el 24 de septiembre del 2012 y luego publicado en el registro oficial 807 del miércoles 10 de octubre del 2012 en su página 7ª. Es evidente que dejaron de utilizar en toda su capacidad a la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, porque entregaron la comercialización y hasta el transporte del crudo a empresas extranjeras, como es el caso de Petrochina, que según el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli Capaya, y el escritor Fernando Villavicencio, en cada barril de crudo mordían, se llevaban hasta $4 por barril, lo que debe multiplicarse por cientos de millones de barriles vendidos desde el año 2007 hasta el año 2017 en la República del Ecuador. La venta de TAME, igualmente está autorizada la venta de TAME. Esta aerolínea con activos reconocidos por el correísmo en 265.1 millones de dólares. El mismo gobierno del fascismo del siglo XXI autorizó la venta de TAME, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos, la empresa que atiende a la mayor parte de ciudades del Ecuador, sobre todo en la región amazónica donde no hay la rentabilidad de otras partes. Mediante el decreto ejecutivo 1304 del 19 de septiembre del 2012, suscrito por el presidente Rafael Correa y publicado luego en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre del 2012 en su página 4ª. Empresa a la que por años están saboteando con mal servicio e ingreso gigantesco de burócratas, de tal modo que se deteriore su precio, existan déficits y se abarate su transferencia. Es obvio que en este sabotaje a TAME se lo ha realizado ¿quiénes? Los que tienen el poder, pues, los que pueden además suponer, en función del interés propio de sus allegados, que podrían apoderarse de esta compañía y a precios mucho más rebajados, como sucedió en el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuando se llevaron Ecuatoriana de Aviación. Que los jóvenes no saben siquiera que existió la empresa de bandera ecuatoriana a la flota aérea que se llamó Ecuatoriana de Aviación. Miren, no solo eso,
el gobierno de Correa, en la misma línea de lo que ahora están queriendo hacer, planteó la venta de Inmobiliar, empresa avaluada por el correísmo en 350 millones de dólares. El servicio de gestión inmobiliaria del sector público, su nombre completo, reconocía en agosto del 2014 y daba cuenta a la Asamblea Nacional que estaba en su poder luego de haber recibido sus activos del Banco Central del Ecuador por daciones en pago o bienes raíces a cambio de deudas de particulares a la banca intervenida. Tenían, óigame, 19.667 bienes inmuebles o bienes raíces. 19.667 bienes. Según informó, incluso, recogiendo la información oficial, Diario El Comercio, del miércoles 26 de noviembre del 2014 en la página 2. Si el Estado disponía de 19.667 bienes raíces, cabe preguntarse cómo así las autoridades militares de años anteriores permitieron que Correa, en el proyecto de la desestructuración de las Fuerzas Armadas, hasta les quiten los locales, los espacios donde funcionaban sus cuarteles, por décadas, no por poco tiempo. Incluso le retiraron hasta los espacios físicos de sus destacamentos. La prensa comunicó que solo al batallón Quinto Guayas, en Guayaquil, le quitaron 87 hectáreas. Eso hicieron en todo el país, habiendo dispuesto inmobiliar de 19.667 bienes inmuebles del Estado ecuatoriano. Recordemos, otra cosa adicional, el gobierno de Correa, aparte de Inmobiliar, de TAME, de la flota petrolera ecuatoriana, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y otros bienes más, también anunció la venta de la empresa pública cementera, que es una planta de prefabricados de desarrollo industrial de productos de cemento, que ellos la evaluaron en 152 millones de dólares. Plantearon la venta de Fabrec, de fabricación de uniformes para la Policía Nacional, con activos que ellos decían llegaba a los 64.8 millones de dólares. También plantearon la venta de TC Televisión y de Gama TV. Dijeron ellos que habían evaluado, sí, TC Televisión en 78 millones de dólares y en Gama TV por 35 millones. Cantidades que, claro, mucha gente cuestiona por el manejo absolutamente irresponsable que habían tenido en los bienes públicos por parte del correísmo. Habían funcionarios públicos que utilizaban sus vehículos, les hacían pagar hasta sus tarjetas de crédito. Recordemos las denuncias. Pero nosotros aquí es necesario que hagamos la siguiente reflexión. Miren, según se advierte y desprende de las declaraciones oficiales transcritas del señor economista Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior del régimen de Lenín Moreno, es evidente que van a utilizar la misma política globalizadora entreguista de Correa, con sus mismas leyes, sus mismos procedimientos, sus mismos asesores y funcionarios, sus mismos objetivos, para continuar una política lesiva en extremo a los intereses patrimoniales del Ecuador, de nuestros tormentos y esperanzas. Van a afectar el patrimonio de nuestra patria bendita y de nuestro pueblo. En las cercanías de la Universidad Católica de Quito y de la Politécnica Nacional, de la misma ciudad, he podido ver, y causa gracia mirar, cómo según las consignas redactadas en las paredes cercanas, los llamados correístas acusan de vendidos a los morenistas, cuando lo que están haciendo los señores morenistas, sí, es seguir las mismas políticas de los correístas, aplicar las mismas leyes que aprobaron los correístas, sí, siguen con las mismas políticas del correísmo. Por eso es que la gente dice, se ha pasado del correísmo con Correa al correísmo sin Correa. En vez de criticarles, deberían agradecerles, porque nadie los podría encubrir de mejor modo. Pasarán a la historia como los más grandes encubridores de quienes se llevaron, de lo detectado hasta el momento,
$35.695 millones de dólares, y que alguna gente piensa que es mucho más. Pero quisiéramos nosotros aquí hacer una observación complementaria, compatriotas. Lo que está sucediendo en el país es un proyecto de saqueo sistemático, es un proyecto de colonización de nuestra patria, similar a los que están aprobando en otras partes del país. Es necesario que comprendamos esto, compatriotas, porque en definitiva es lo que se está haciendo, al igual que lo que realizaron en Grecia. Miren ustedes, compatriotas, ¿qué es lo que sucedió en Grecia? ¿Y qué es lo que están haciendo en otros países estos señores globalizadores, los dueños de las entidades financieras más acaudaladas del planeta, y que a la vez disponen, no lo olvidemos, compatriotas, ¿sí?, de la propiedad de la mayor parte de las multinacionales más poderosas del mundo? Miren, están con políticas encaminadas a someter a los países y apoderarse de su riqueza. Esta es una política sistemática que impone las más poderosas multinacionales y el capital corporativo mundial que es de esas multinacionales. Existe una metodología que resulta perceptible en cuanto a su aplicación. Ya la desarrollaron en Grecia, en forma parcial en España, en otros países, y ahora ejecutan similares medidas de manera acelerada en el Ecuador. Para consumar el despojo planificado, para llevarse los bienes de nuestras naciones, se aseguran disponer en primer lugar, con o sin fraude, de gobiernos y órganos legislativos que trabajan para ellos, que sean sus sirvientes incondicionales, como parte de su empeño globalizador para apoderarse de un país tras otro de su patrimonio social y nacional. Todo lo que todavía se suponía era patrimonio del Ecuador antes de la llegada de Correa y Alianza País al poder y su equipo globalizador en la sombra, ahora está en manos de las multinacionales. Petróleo, minas de oro, de plata, de cobre, telefonía celular, los puertos, las fábricas de cemento, las bombas de gasolina, y quedan autorizadas las ventas de los bienes que hemos hecho relación, e incluso de la tierra rural, la tierra de costa, sierra, oriente y Galápagos, a través de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, publicada en el suplemento del Registro Oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016. Todo está listo para seguir entregando, para seguir transfiriendo, para seguir despojándole al pueblo ecuatoriano. Todo lo entregan con leyes antinacionales y vendepatrias, aprobadas por un ejecutivo y mayoría legislativa surgidos en procesos electorales turbios y escandalosamente fraudulentos. Método similar al que han utilizado, por ejemplo, en Turquía, lo hicieron en México, hasta dejar todo ya listo en manos de las compañías extranjeras. Allí sí le encargan al señor Andrés López Obrador: hazte cargo cuando ya todo esté entregado. Cuando ya no existen posibilidades económicas para cumplir con los intereses y amortizar las deudas brutales contraídas, se imponen terribles restricciones financieras al país escogido con antelación para desplumarlo, y al que, como es conocido y lo reiteramos, con o sin fraude, impusieron regímenes antinacionales e instrumentos de esta nueva forma de colonización. Sí, compatriotas, hay 5 pasos que adoptan para que un país quede listo para ser desplumado. Sí, compatriotas, van a asaltar la riqueza de los países. Recordemos, el objetivo central es saquear un país y junto con ello a la población de ese país tenerle como tributario, pagando impuestos del nuevo colonizador. Lo que hicieron durante siglos en la colonia, en la que los nativos y los mestizos de América Latina tenían que pagar tributos al rey de España. Ahora hay que pagar a los grupos financieros más poderosos del planeta. Para hacer eso, ¿qué métodos están utilizando en cada país? Miren, hay cuando menos 5 vías. Una, recordemos, es multiplicar la burocracia y procurar gastar la mayor cantidad de dinero en la misma.
Pagaban en Grecia 5.000, 6.000, hasta 7.000 euros mensuales a cada uno de los numerosos allegados al poder. Esto es, cebaron a una costra que se encargó de dominar, acosar y atemorizar de manera implacable al resto de la propia burocracia y al conjunto de la sociedad. El economista Pablo Dávalos tiene un informe que da cuenta que existen 38.700 funcionarios de los más cercanos allegados al gobierno de Correa, que ganaba cada uno $58.100 al año, prácticamente $5.000 mensuales. Y claro, ellos ganaban 2.448 millones al año y se llevaron el equivalente a $9.000 millones en 4 años. Imagínense ustedes lo que hicieron en 10 años. Pero, aparte, una segunda medida, ¿cuál es? Realizan obras incluso innecesarias, con sobreprecios multiplicados y colosales en un sistema de latrocinio sin precedentes. Objetivo, agotar el dinero, que no hayan reservas para forzarle a que ese país se endeude para cumplir el ritmo de gastos. En tercer lugar, organizaron un sistema de impunidad total, con leyes para proteger a la delincuencia de cuello blanco, para que los mega atracos no sean juzgados ni los fondos públicos sean recuperados. Eso es necesario que también comprendamos, compatriotas. ¿Qué más han buscado? ¿Qué más han hecho? ¿Qué más han querido y han realizado en nuestros países? Miren ustedes, compatriotas, han planteado, por ejemplo, en el Ecuador, recuerden ustedes asuntos como lo de la refinería. Hagamos memoria. 2.200 millones de sobreprecio en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, 1.428 millones en la construcción, entre comillas, de una refinería, imposible de ubicar, invisible, como es la del Aromo en la provincia de Manabí, pues recordemos. Pero ¿qué más han hecho, pues? En cuarto lugar, sí, al igual que hacen en nuestro país, autorizaron con leyes mañosas que puedan endeudarse con toda facilidad. Y en el caso de nuestro país, recordemos que antes solo se endeudaba el gobierno central. No, ahora pueden endeudarse todos los municipios, 221 municipios, y los consejos provinciales. Es decir, no hay un deudor, hay ahora la posibilidad de 245, instancias para poder endeudarse adicionalmente. No contentos con eso, impulsaron en forma intencional una política frenética para agotar las reservas, endeudar y quebrar, por ejemplo, a Grecia. Y lo primero que hicieron fue irse cogiendo de golpe el 40% del total de las reservas de la seguridad social, el dinero de los jubilados, el dinero de los trabajadores, el dinero de los enfermos, de quienes laboran en ese país. Idéntico a lo que han hecho en el Ecuador. En nuestro país se han llevado la plata del IES, no quieren dar cuentas, toman resoluciones de todo género para que nadie se entere lo que ha pasado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nosotros lo habíamos denunciado antes. Ellos se han llevado cuando menos 18.400 millones de dólares y no se sabe si han devuelto, qué porcentaje lo han hecho, de qué manera han realizado. Compatriotas, en Grecia, ya desesperados porque ya no podían cubrir las obligaciones, los acreedores les obligaron a que los bienes más importantes de ese país, como por ejemplo el aeropuerto de Atenas y 37 aeropuertos regionales, el puerto de Pireus y el 100% de las acciones de otros puertos, igualmente que los complejos turísticos estatales, las llamadas islas del ensueño, los complejos turísticos y bienes raíces estatales, los hoteles con alto valor histórico y cultural, todos los centros estatales de baños termales y sus centros de estadía, sobre todo de uso turístico, instalaciones olímpicas, propiedades de bienes griegos en ciudades de varias partes del mundo, las 3 refinerías, la empresa de agua potable que abastecía Atenas y otras ciudades, la empresa Trainos de transporte ferroviario y de autobuses, la empresa Rosco de trenes griegos y su mantenimiento, todo, absolutamente todo, servía de garantía para pagar los intereses y los pagos atrasados
de una deuda forzada en contra de este país al que le endeudaron, le hipotecaron. Hay dos maneras de saquear un país. Una es utilizar las armas y atacarle mediante un procedimiento militar, como hicieron con Irak para cogerse el petróleo, como hicieron con Afganistán para cogerse el gas y además las zonas donde se cultiva justamente la amapola para la producción del opio, y como hicieron también en el caso de Libia, en África. En el Ecuador, al igual que en otros países, no necesitan la guerra. Para eso instalan gobiernos antinacionales y vendepatrias, caballos de Troya que se encargan de que la riqueza nacional y el patrimonio de un pueblo sea transferido directamente a favor de las grandes corporaciones extranjeras. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Eso es lo que está pasando. Vamos a dejar el análisis de la realidad nacional en este punto para no excedernos en los minutos, para que no nos suceda lo que la semana anterior, lamentablemente, cuando nos cortaron al final de la intervención. Quisiéramos agradecer al director de este medio de comunicación por la oportunidad de analizar la realidad del país, saludar fraternalmente a todos los hermanos de Guayaquil, del Guayas, del Litoral y del Ecuador entero, y recordar ante la patria de los hermanos que viven fuera del Ecuador y que siguen a través del Internet, que la patria ni se vende ni se rinde jamás, que la patria con el alma se defiende siempre y que tendremos y lucharemos para tener un Ecuador libre y eterno. Dios mediante, continuaremos en el análisis de la realidad ecuatoriana el próximo día domingo. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy amables.